¿Qué tal? Muy buen día, amigas y amigos de Grado Cero. ¿Cómo han estado? Estamos aquí desde la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, haciendo una transmisión especial para Grado Cero desde última instancia. Y estamos aquí con el maestro Marco Maclis. ¿Cómo estás, Marco? Hola, muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por atenderlo. La verdad, creo que es un gusto poder escuchar voces fuera del Distrito Federal, donde también se encuentran trabajando otros temas distintos de los que uno está acostumbrado en la Ciudad de México. Pero bueno, el motivo de esta entrevista es para que nos puedas informar sobre el proyecto Inocencia, que ha sonado mucho recientemente en los medios aquí en Baja California y más allá, e incluso se tuvo la oportunidad, tengo entendido, de hablar sobre el proyecto Inocencia en un foro que se realizó en la ciudad de Oaxaca. Pero cuéntanos un poco del proyecto Inocencia, por favor. Sí, claro que sí. El proyecto Inocencia surge en Estados Unidos. Tiene su base ahora en 66 proyectos, ¿verdad? En todo Estados Unidos, en universidades específicamente, en escuelas de derecho. En San Diego, solamente unos minutos cruzando la frontera aquí con Tijuana, tenemos un proyecto en donde yo soy parte. Es un honor para mí trabajar en esa gran clínica, ¿verdad?, de abogados, de estudiantes de derecho, ¿verdad?, que está dentro de su universidad, porque una de mis labores es copiar ese método, ese programa, y exportarlo a otras universidades en todo el mundo. Ahora, una de nuestras grandes misiones, ¿verdad?, es poderlo implementar aquí, ¿verdad?, en Baja California, ¿verdad?, aunque ya iniciamos, ¿verdad?, con las etapas de implementación, ¿verdad?, pero también ahora estamos implementándolo en otras universidades en toda la República Mexicana, así como en toda América Latina. Para saber un poquito más de este proyecto, ¿qué es este proyecto? En pocas palabras, es una clínica, ¿verdad?, práctica, donde los estudiantes de derecho hacen su servicio social y a la vez defienden a personas inocentes que están en prisión, personas que ya han sido sentenciadas, recibieron una sentencia condenatoria, sin embargo están por delitos que ellos jamás cometieron. Entonces el trabajo de los estudiantes es investigar hechos que acrediten la inocencia de estas personas y así poder recurrir a las instancias legales disponibles en cada país, en este caso en Estados Unidos, donde yo trabajo, ¿verdad?, ante los tribunales de alzada por medio de un habeas corpus, y así poder reabrir el caso y que se reconsidere su sentencia y en su caso relitigar el caso, ¿verdad?, presentando esta nueva evidencia que los estudiantes de derecho han descubierto, lógico, siempre bajo la supervisión de los profesores de derecho y litigantes expertos, y así obtener la libertad de estas personas. Nuestra misión ahora es copiar estos modelos de defensa social, si se puede llamar así, porque no cobramos ni un 5, es totalmente gratuito nuestro servicio. Entonces la idea es multiplicar, ¿verdad?, estos proyectos en toda América Latina que tanto hacen falta. Qué bien, me agrada mucho la idea que sea con fines no mercantilistas, que sea gratuito. Creo que es algo muy relevante y que debe incentivarse entre los compañeros que se encuentran aún estudiando aquí en la carrera, incluso entre los egresados, porque muchas veces, hay muchas ocasiones en que las propias defensorías de oficio no se dan abasto con todo el trabajo que se da, y muchas ocasiones, no siempre es el caso, sino en ocasiones, la calidad se deja de lado de la defensa a favor de las personas que estén implicadas en alguna imputación, hecho delictivo, y peor aún si ya se encuentran sentenciadas por algún error judicial, por alguna falta de preparación de la defensa que hayan tenido. En este caso, si fue de oficio, pues esta podría ser una muy buena oportunidad para ellos ante los tribunales de alzada para poder determinar su responsabilidad o no en un caso específico. Ahora, yo lo que veo muy interesante es la gratuidad del evento. ¿Cuál es el primer precedente en Estados Unidos del proyecto Inocencia? Bueno, el primer precedente de este proyecto es San Diego, ¿verdad? En la ciudad de San Diego, en la Universidad California Western School of Law, así se llama esta universidad de leyes que está en el centro, en la ciudad centro de San Diego. Inicia ahí el proyecto de Inocencia junto con otros 3 proyectos al mismo tiempo, un otro en Nueva York, otro en Mississippi, si no me equivoco, y otro en otro estado también, ¿verdad?, del lado oeste de Estados Unidos. Son los 4 proyectos iniciales, ¿verdad? Estamos hablando de hace 16 años, ¿verdad?, a partir de hoy, y ahora nuestro proyecto en California ha sido punta de lanza, ¿verdad?, para toda América Latina. ¿Por qué? Porque somos el proyecto más cercano
a la frontera con México y con el resto del continente americano. Somos la única oficina que lleva más asuntos o más casos de inocentes de latinos, ¿verdad? En California, si me permites mencionarlo, California, el estado de California tiene la mayor población penitenciaria en todos Estados Unidos. Entonces sabemos que viven muchos latinos en California, y sabemos que la población penitenciaria en California tiene un porcentaje muy alto de latinos presos, y muchos de ellos aplican a nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, una de las razones, ¿verdad?, de que somos nosotros representantes, ¿verdad?, de todos los proyectos de Estados Unidos, somos los representantes, ¿verdad?, de los demás proyectos en América Latina, o los encargados de implementar esos proyectos en América Latina, ¿no? Es un trabajo que nos ha costado mucho tiempo, ¿verdad? Mucho de nuestro tiempo que tenemos nosotros como profesionistas, ¿verdad? Les hemos dedicado bastante, y es algo que nos gusta, no es altruismo 100%, ¿verdad? Para estas personas, pero todo nace, ¿verdad?, en San Diego, California, junto con Nueva York y junto con otros 2 más proyectos, ¿verdad? Y de la mano hemos estado creciendo, que hasta ahora llevamos 66 proyectos, ¿verdad?, en Estados Unidos solamente, ¿verdad? Y ya gracias al trabajo, ¿verdad?, del California Innocence Project, que es el que tenemos nosotros en San Diego, hemos logrado la creación de un proyecto de inocencia aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana específicamente. Ya tenemos año y medio, ya estamos todavía, ¿verdad?, en camino, ¿verdad?, de una terminación de implementación completa. También ya hemos estado en Oaxaca, como bien lo mencionas, y están muy interesados, ¿verdad?, en el estado de implementar el proyecto. Al igual estuvimos en Tabasco, específicamente en Villahermosa, donde también nos estamos implementando en aras ya de lanzarlo próximamente. Saltillo, Coahuila, también están muy interesados, y ya hemos ido a dar pláticas con los estudiantes de Derecho. Y fuera de México, ya estamos afortunadamente en Argentina, ya estamos en Chile, estamos trabajando en Perú, estamos trabajando en Brasil, ¿verdad? Entonces, el próximo año vamos a Honduras también a hablar sobre este proyecto de inocencia y a implementarse, ¿no? Entonces, creo que vamos por buen camino, y creo que la sociedad de América Latina lo necesita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros en Estados Unidos hemos descubierto cuáles son esas causas que llevan a una condena errada, ¿no? Son varias, ¿verdad? Si quieres, igual lo podemos platicar. Sí. Bueno, y qué bueno que lo mencionas, y qué bueno que das pie a esto, porque yo lo que puedo apreciar, y bueno, desde mi punto de vista, yo estoy más enfocado en derechos humanos, pero yo lo que puedo apreciar en el proyecto de inocencia es que lo que trata de resguardar pues son las garantías judiciales y la protección judicial, el principio de legalidad y por supuesto el acceso a la justicia de las personas que han sido sujetas a un proceso jurisdiccional, y por cuestiones, como tú me vas a señalar ahorita, que ya le identificaron, propicia este tipo de sentencias de una incorrecta aplicación de una pena derivada de una falta de apreciación o una falta de constitución de que se haya realizado el cuerpo del delito, y en consecuencia se determine la responsabilidad penal de una persona. Dinos, ¿cuáles son esos elementos que ustedes notan característicos en los procesos jurisdiccionales para que se determine la responsabilidad penal de una persona cuando en realidad no ha hecho un hecho delictivo? Sí, mira, hay un registro nacional de exonerados en Estados Unidos que hasta el día de hoy, gracias a todos los proyectos de inocencia que existen, ¿verdad?, en el país, en nuestro vecino país, se han documentado alrededor de 1,400 casos de inocencia, solamente por los proyectos, ¿verdad? Pero fuera de los proyectos, y me refiero a abogados privados, por ejemplo, o defensorías públicas, o algunas otras organizaciones, se han documentado un poquito más de 2,000 casos de inocencia en los últimos 15 años. ¿No? Para nosotros es un número bastante grande y alarmante. Sin embargo, después de estudiar cada caso, ¿verdad?, de este registro nacional de exoneraciones, se han descubierto estas series o se han repetido, ¿verdad?, estas causales, ¿verdad?, y se han documentado. Una de ellas, por ejemplo, viene siendo la mala práctica o mala praxis del gobierno, y al decir gobierno me refiero desde la policía, la investigación policial, verá la participación del Ministerio Público, o también los jueces, ¿no? ¿Cuál es la tarea, su ética,
¿verdad?, en los jueces en la aplicación, ¿verdad?, del derecho, al dictar sentencias o al evaluar, ¿verdad?, evidencias o pruebas. Entonces, al decir gobierno me refiero a todas esas personas, ¿verdad?, que involucran o que participan en un caso, ¿verdad?, de proceso penal. Otra causal de condena errada que es muy frecuente en Estados Unidos, todo lo que me refiero siempre es Estados Unidos, viene siendo a la mala identificación o la errónea identificación de parte de un testigo hacia los sospechosos. ¿A qué me refiero? ¿Verdad? Nosotros hemos encontrado, ¿verdad?, por medio de estudios científicos, errores en la memoria de cualquier persona que es testigo de un suceso ilícito. ¿Verdad? Siempre nosotros, como testigos, ¿verdad?, de un hecho ilícito, creemos ver a la persona correcta, ¿verdad?, y cuando la queremos identificar mediante un proceso judicial, identificamos erróneamente a la persona que creemos que cometió el delito. ¿Verdad? Los testigos o una supuesta víctima, ¿verdad?, siempre cae en el error, ¿verdad? Es lo que nos hemos dado cuenta en Estados Unidos. Es difícil poder identificar plenamente a un sospechoso, ¿verdad?, cuando uno está bajo el estrés, a lo mejor, ¿verdad?, de la comisión de un delito, el miedo, ¿verdad?, confusión, ¿verdad? Y esto lo hemos podido comprobar, que es una causa muy, muy grande, la mala identificación de sospechosos, ¿verdad? Y al identificarlo mal, lo involucras con mala praxis del gobierno, que ya te mencioné, ¿verdad? A lo mejor el policía, siendo sugestivo durante una audiencia de confrontación, de identificación, eso puede llevar, ¿verdad?, a la consignación de una persona inocente. Sí. Y luego eso, con otro tipo de evidencia, ¿verdad?, a lo mejor mala praxis de los peritos también pudiera ser otra causa de condena errada, ¿verdad?, mala praxis también del defensor. Todo eso puede llevar a que luego esta persona que ya te mencioné como ejemplo, puede llevar a una decisión judicial totalmente errónea, ¿verdad? Y de ahí viene en la apelación igual, si tenemos un mal defensor, ¿verdad?, puede también, ¿verdad?, llevar a una confirmación de una sentencia errónea. Entonces ahí estoy mencionando varios series o varios causales de condena errada en un solo hecho, ¿verdad? Tenemos también, ¿verdad?, como otra causa de condena errada es los malos testimonios o testimonios falsos que les llamamos, ¿verdad? Hay muchas personas que se suben a los estrados y dan testimonio equivocado, a lo mejor no es intencional, ¿verdad?, puede ser por error lo que uno declare bajo juramento, ¿verdad?, o puede ser intencional declarar en falsedad, ¿verdad? Eso en Estados Unidos lo tenemos muy seguido y eso puede llevar a que una persona cumpla finalmente una pena por un delito que no cometió. En Estados Unidos también, por parte de esa causal, tenemos los famosos testigos como protegidos o informantes, que trabajan para el gobierno y ellos dan testimonio falso. ¿Por qué? Porque a cambio reciben, ¿verdad?, algún beneficio de parte de la policía, de parte de la fiscalía, como una reducción de pena, por ejemplo. Estos testigos o informantes, ellos ya están en prisión, pero dan información sobre esta persona, X persona, ¿verdad?, pero generalmente dan información falsa para recibir una reducción de pena, como te digo, o mejor trato en prisión, ¿verdad? Y esto puede llevar a una condena errada, ¿verdad? Por ejemplo, en el país de Canadá, los tribunales han abolido ese tipo de testimonios de informantes. ¿Por qué? Porque saben que generalmente llevan a testimonio falso, ¿verdad? Entonces en Canadá ellos ya implementaron estas reformas, empujaron reformas, ¿verdad?, para no darle validez a este tipo de declaraciones. En México existía la figura de testigo protegido, ¿no? Entonces se leyó mucho en la prensa y con varios expertos en los temas, ¿verdad?, en materia penal federal, donde estos testigos protegidos pues daban información totalmente falsa, sí, ¿verdad?, solamente para inculpar a ciertas personas y estas personas recibir protección del gobierno, ¿no? Entonces, y eso lo sabemos por los documentales, sí, que nosotros hemos visto o hemos seguido, ¿no? Y así ahora nos podemos imaginar en América Latina qué está sucediendo, qué pasa en México. Una de nuestras tareas es implementar estos proyectos y llegar a números precisos, exactos de cuántas personas inocentes están en prisión en México, ¿no? Entonces esta es una parte de nuestras misiones. Fíjate, Marcos, que a mí me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque a mí me parece inevitable dejar de lado, y bueno, traigo a colación mentalmente, como mencionas,
distintos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ha habido personas que se les ha imputado la realización de un hecho delictivo y a su vez se les sigue un proceso jurisdiccional, y todavía toda esa imputación surge a partir de una mala investigación, a partir de una falta de imparcialidad e independencia judicial, e incluso por la falta de oportunidades que tengan las defensas en ocasiones de poder presentar ya sea sus alegatos o el material probatorio conducente en un plazo razonable. Y muchas de las cuestiones atienden a que o la ley es omisa, y esa omisión la aprovecha el operador jurídico para recortarles tiempo en perjuicio de la persona que se encuentra imputada al hecho delictivo. Y fíjate, yo que creo que es la primera ocasión que he escuchado de un proyecto, por lo menos en México, que se dedique a ese tipo de defensas. Sobre todo porque ha habido una imagen muy con una estigmatización hacia las personas que han realizado un hecho delictivo, en principio mediática, desde que los exhiben en los diarios, y número dos, desde que son sujetas al procedimiento, cuando en muchas ocasiones este tipo de imputaciones tiene un trasfondo que va más allá de la parte judicial. Sí, a lo mejor en México, ahorita que mencionas la parte mediática, pudiera ser otra causal de condena errada aquí en México, claro, el área mediática. Claro. Pero ellos, la prensa te juzga y te sentencia antes de llevar en sí un procedimiento, ¿verdad? Bajo las leyes de México, ¿verdad? Bajo estricto derecho, y antes de que se dicte una sentencia, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se ve, pero no es una causal importante, pero aquí pudiera ser, ¿no? Okay. Entonces es un punto muy importante que estás tocando. Y fíjate, yo lo que estoy viendo es que el proyecto de inocencia como tal, como lo estás exponiendo, pues busca hacer la diferencia aquí en México, ¿no? Por lo menos empezando aquí con la región de Baja California. ¿Qué incidencias o qué casos puedes decirnos paradigmáticos o logros que ha obtenido el proyecto en este pequeño breve tiempo que ha estado aquí en Tijuana? Mira, hemos estado investigando alrededor de unos 20 casos, y todo esto bajo la dirección del licenciado Heriberto García García. Él es la persona que está encargada de este proyecto aquí en Tijuana, en la Facultad de Derecho. Nosotros solamente estamos dedicando nuestro tiempo para capacitación, tanto de él como su equipo, que está integrado por estudiantes de Derecho, ¿verdad? Y venimos y supervisamos solamente. Ellos están investigando todavía unos casos de posibles personas inocentes, entonces están todavía en esa etapa. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, casos de Estados Unidos. Te puedo mencionar uno, por ejemplo, es un caso que el año pasado fue cuando salió esta persona. Su nombre es Brian Banks, es un afroamericano. Esta persona, cuando tenía 18 años, él estaba en la secundaria, un jugador de fútbol americano muy famoso, ya tenía varias becas para ir al colegio o universidad, como se le llama ya en Estados Unidos, para jugar con equipos colegiales, ¿no? Equipos ya antes de la profesional. Sin embargo, ¿qué sucede durante su estancia en la secundaria? Su exnovia, lo acusa por violación, secuestro y violación dentro de la escuela. Los hechos del gobierno indicaban de que Brian Banks la había secuestrado de aulas, de uno de los salones de clases, se le había llevado a un área desolada de la universidad, ¿verdad? dentro del mismo campus, y que la había abusado de ella. Ella va a la policía, denuncia a Brian, ¿verdad? Brian es detenido. ¿Qué sucede? Brian, muy joven, ¿verdad? 18 años solamente, el sistema de Estados Unidos, ¿verdad? Lo que le ofrece es declararse culpable para recibir una pena, ¿verdad? De 5 años solamente, más otros 5 años de libertad condicional o supervisada. Brian, como te digo, tan poca edad y con poca experiencia en la vida, ¿verdad? Muy joven él, más aparte, sumando la mala decisión o mala, ¿cómo te puedo decir?, recomendación de su abogado defensor, ¿verdad? Porque le recomendó, ¿verdad?, declararse culpable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno dice, si te declaras inocente y vamos a juicio y pierdes, te vamos a aplicar la penalidad mayor, que esa penalidad iba arriba de los 20 años. Entonces Brian, ¿verdad?, lo decidió, ¿verdad?, siendo inocente, porque él siempre rechazó los hechos imputados por parte del gobierno y su exnovia, ¿verdad?, aceptó, ¿verdad?, cumplir 5 años. Cumplió sus 5 años en prisión. Después de salir de la cárcel, el gobierno le puso en su tobillo un GPS, ¿verdad?, para poderlo ubicar durante
el resto de su sentencia, pero ya fuera de prisión. ¿Qué sucede? Él siempre estaba convencido de su inocencia, siempre hasta lo estuvo comentando a sus abogados, a la prensa, pero nadie le hacía caso. Va con nosotros, ¿verdad? Nos toca las puertas en el California Innocence Project en San Diego, tomamos su caso, empezamos a leer los expedientes, a ver las declaraciones. Nosotros creímos en su versión, que era inocente, que no había pasado nada, que solamente, sí, ellos habían ido a un área del campus y habían ellos tenido nomás un momento, un encuentro, ¿verdad?, amoroso, pero no sexual, nunca sexual, ¿verdad? ¿Qué sucede? De que después de cierto tiempo, ya habían pasado unos 2-3 años de su libertad condicional, ¿verdad?, o vigilada, recibe una invitación de su exnovia o la supuesta víctima, ¿verdad?, una invitación por Facebook, ¿verdad?, para que veas cómo entran, ¿verdad?, las redes sociales en todo esto. Recibe una invitación de Facebook, a él se le hace muy raro, ¿verdad?, la acepta, pero le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás buscando ahora? Fíjate todo lo que me has hecho, ¿verdad?, y ahora me estás buscando. Y ella decía, es que quiero tomarme un café, quiero platicar contigo y quiero, pues, pedirte perdón. ¿Perdón de qué? Entonces, como que dijo, esta es la oportunidad, dijo Brian, vamos para que diga la verdad y poder ir con esa verdad a los tribunales para que limpien su nombre. Sí, claro. Ellos se encuentran, pero se encuentran con la condición que haya presente un investigador privado. Investigadores, y filman ese encuentro. Ella confiesa haber inventado todo ante los tribunales, que no hubo ningún secuestro y que no hubo ningún abuso sexual ni violación, ¿cierto? Entonces, con esa grabación, nosotros, antes de ir a los tribunales, vamos a la fiscalía, ¿verdad? Fiscalía, fíjense, tenemos esto, ¿verdad? Ellos verifican la información, que es cierta, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que sucede? Que ellos ya por iniciativa propia retiran cargos, se abre una audiencia sencilla ante un juez, ¿verdad?, donde se presenta la evidencia y retiran cargos 100%. Entonces Brian Banks, aunque ya estaba fuera, pero bajo vigilancia supervisada, ya le es posible cortarle su grillete o su GPS y limpian su nombre. Entonces es un caso de inocencia donde ahí hubo, ¿verdad?, falsedad de declaración, ¿verdad? Y también se puede decir la policía que no investiga un poco más allá, ¿verdad? Entonces es un caso práctico, un caso sencillo de entender, ¿verdad? Y como esos hay muchos o peores, donde también involucran ciencia forense inválida, por ejemplo, o obsoleta, ¿verdad? Esa sería otra causa, ¿verdad?, de condena rara, la ciencia forense, ¿verdad?, donde ya ahí intervienen peritos especiales, ¿verdad?, en ciertos temas. Y más que nada, me gustaría también darte un pequeño comentario más de que la ciencia está avanzando todos los días. Tú me preguntabas antes de mi entrevista qué propuestas se pueden, ¿verdad?, presentar, ¿verdad?, con ese tipo de proyectos. Una propuesta que nosotros siempre hemos lanzado y empujado, ¿verdad?, es siempre la utilización del ADN, ¿verdad?, para poder identificar a una persona si estuvo o no estuvo en un lugar de los hechos, ¿verdad?, o si fue el agresor principal en algún delito, por ejemplo, de índole sexual, ¿verdad?, o donde pierde la vida alguna persona, ¿verdad? El ADN. Nosotros ya le hemos restado credibilidad a otro tipo de evidencias que en muchos países se siguen usando como prueba fuerte, como la comparación de balas en la balística, comparación de cabello, ¿verdad?, comparación en marcas de mordida, por ejemplo, donde algunos peritos forenses, ¿verdad?, puede identificar si una marca, una mordida, corresponde a la dentadura de una persona. Nosotros queremos ir más allá de eso, certeza jurídica, donde mejor con el ADN, con la saliva, semen, por ejemplo, sangre, ¿verdad?, podemos ubicar a una persona, ¿verdad? Siempre nosotros en Estados Unidos, gracias al ADN, se han liberado un poquito más de 300 personas que estuvieron en prisión cuando, después de hacer un análisis con las nuevas tecnologías de ADN, se pudo comprobar que esa persona no era el agresor, sino que dio positivo a una tercera persona. Va y se la arresta, se le encuentra, se le localiza y se la arresta, y se le comprueba que efectivamente fue esa tercera persona, no la persona que detuvieron inicialmente. Entonces, la ciencia forense tiene que ver mucho en este tema. Entonces, esto es el caso que te puedo comentar de Brian, ¿verdad? Y así hay muchos otros casos.
Ahora que ya me señalas este caso paradigmático y de un logro para el proyecto Inocencia, en el caso de Baja California, ¿cuál es la propuesta en específico y la proyección a futuro de este proyecto? Porque veo que en México, ya con nuestra 10ª época del Poder Judicial de la Federación, la época que algunos doctores han denominado la época de los derechos humanos, esto abre la pauta para que pueda lograrse una mejor implementación del proyecto en México. ¿Qué retos y qué perspectiva tiene el proyecto aquí en Tijuana, en Baja California? Mira, aquí la idea es exportar desde Estados Unidos, o si estamos de aquí, importar las mejores prácticas de Estados Unidos. Sabemos que son sistemas, ¿verdad? Que vienen, ¿verdad? de distintas filosofías, o ¿me entiendes? O puntos de vistas. Entonces aquí la idea es traer las mejores prácticas y implementarlas, pero de una forma, ¿verdad? No idénticas a Estados Unidos, ¿verdad? Sino más bien adaptarlas a un sistema de México. ¿Verdad? Nuestra idiosincrasia, nuestras leyes, nuestra forma de pensar es muy distinta. ¿Verdad? Y ahora que tú lo mencionas de la 10ª época, ¿verdad? La época de los derechos humanos, ahora aquí en México, pues sería bueno poder traer a la mesa dentro de este proyecto un departamentito más de derechos humanos, ¿verdad? Porque es un tema que en Estados Unidos no se toca, solamente se tocan cuestiones fácticas. ¿Fuiste o no fuiste? Aquí en México ya podemos traer tal vez una tercera, un segundo elemento, ¿verdad? No nomás la cuestión fáctica, pero la cuestión de derechos humanos, sí. ¿Verdad? Porque por ahí puede ser algo muy interesante que nosotros no conocemos en Estados Unidos, o si lo conocemos no lo vemos de esa forma, pero aquí cuando hablamos de Proyecto Inocencia todo el mundo trae el tema de derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería un buen punto de partida aquí en México, especialmente aquí en Baja California, ¿verdad? Otro tema es, pues yo creo implementar algún sistema de preservación de evidencia. Eso sería algo muy bueno para México. En Estados Unidos también estamos peleando con eso. Hay muchos estados de Estados Unidos que sí tienen ese sistema. Toda la evidencia recolectada en un crimen, ¿verdad? En un delito, en una escena de crimen, es guardada, resguardada, hasta que mientras la persona está en prisión. ¿Por qué? Porque como te comentaba sobre la ciencia que va evolucionando día a día, no sabemos si ahora tenemos el ADN, ¿verdad? Que nos puede demostrar 99.9% de certeza que X tejido biológico pertenece a una persona, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar en otros 15 años más? No sabemos, ¿verdad? Puede que la ciencia avance muy rápido y tengamos otro tipo de ciencia para poder resolver casos, resolver delitos y llegar a una verdad histórica de los hechos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Y así poder defender a las personas que están en prisión y son inocentes. Entonces, en México, una idea, y no nomás en México, en toda América Latina, ¿verdad? Empujar reformas a la ley, ¿verdad? ¿Para qué? Para preservar evidencia, y preservarlas no nomás es guardarlas, sino preservarlas bien, ¿verdad? Bajo procedimientos especiales, en lugares protegidos, ¿verdad? Con un ambiente según el tipo de evidencia, y que no se deteriore y que no se contamine, ¿no? Que siempre esté, ¿verdad? Disponible para cualquiera de las partes, ya sea fiscalía o ya sea defensa, ¿verdad? Y que se pueda reanalizar esa evidencia en caso que cambie la ciencia, evolucione la ciencia a beneficio de un imputado que es inocente, ¿no? Por ahí está eso. Otro tema también que pudiéramos traer aquí a la mesa pudiera ser la compensación, ¿verdad? Resarcir daños a una persona inocente. ¿Qué es encontrar inocente? Porque eso no existe en México, no existe una reparación del daño a un error judicial. Imagínate, en Estados Unidos hemos tenido casos, específicamente en nuestra oficina en San Diego, de una persona que estuvo 24 años en prisión por un delito que no cometió. Entonces, cuando sale de la cárcel por una decisión judicial y una investigación que hacemos nosotros, ¿qué hace el gobierno? ¿Cuál es la tarea del gobierno? Decirle, discúlpame, disculpas, ya te vas. Creo que ahí es donde tenemos otro grave problema. En Estados Unidos lo tenemos todavía, ¿verdad? Pero creo que si en Estados Unidos ya tenemos 16 años de experiencia, ¿por qué no aprender de esos errores? Y si aquí en México estamos implementando ya un nuevo sistema de justicia penal, por ejemplo, no traer a la mesa ya esos errores que están sucediendo en Estados Unidos y evitarlos aquí en México con este sistema acusatorio adversarial que se está implementando, ¿no? Sí. Entonces son propuestas que nosotros traemos siempre aquí a los proyectos para que los trabajen junto con la defensa de casos de inocencia, y en el momento que tengan sus casos de éxito,
¿verdad? Ahora sí empezar con una investigación ya más de fondo y descubrir cuáles son las causas de estas condenas aquí en México, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Específicamente aquí en nuestro estado de Baja California. Qué bueno que mencionas esta parte de poder crear incluso hasta una modificación al área legislativa, específicamente aquella que se encuentra de naturaleza sustantiva en materia penal, porque en muchas ocasiones uno diría, bueno, está bien, papi, este proyecto de inocencia iba a seguir llevando casos, pero a partir de un error de creación legislativa o un error en la aplicación de la ley por parte de los operadores jurídicos. Porque de nada valdría la pena decir, bueno, estamos haciendo casos, pero pues no proponemos una solución a un problema que identificamos. El chiste es tratar de proponer para evitar que se venga esa cascada de forma continua y cíclica y no poner un dique a ello. Así, nosotros tenemos 3 misiones fundamentales en estos proyectos. Número 1, defender al inocente. Eso es claro, ¿verdad? Y siempre lo estamos haciendo. Número 2, capacitar al estudiante de Derecho. Es un punto muy importante, ¿verdad? Y quiero dejar claro que quien participa en estos proyectos, quien administra la oficina, quien hace las investigaciones, quien va a ver al cliente en prisión, quien va y busca testigos, los localiza y luego los entrevista, quien va a la escena del crimen, quien redacta estas peticiones a los tribunales de alzada o a cualquier tribunal según el procedimiento que cada país tenga, son los estudiantes de Derecho. Ellos son los héroes, ¿verdad?, de toda esta película, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que ellos sean mejores abogados, tengan una mejor visión de lo que sucede, de la justicia, ¿verdad? Estando en aulas, y así ellos salen, ¿verdad? Salen más humanos, salen más tentados, ¿verdad? Sobre lo que está sucediendo, no nomás aquí en nuestro país, sino en América Latina, ¿no? Las injusticias, ¿verdad? O que por culpa de un error tan pequeño que sea, puede llevar a prisión a un inocente, ¿no? Entonces, esa es la misión número 2. Y número 3, empujar reformas a la ley. Bien lo dijiste, una vez que tengamos éxito en estos casos de inocencia, una vez que hemos capacitado a los estudiantes de Derecho, ahora le toca al gobierno, ¿verdad?, tocarles la puerta y decirles, señores, tenemos un problema. Aunque ya lo sabemos que existe el problema, solamente falta documentarlo y sacar algunas estadísticas. Y contrastarlo. Exactamente, y ya nomás llega el gobierno, esto está sucediendo por esto y por esto y por esto. Tenemos que hacer cambios aquí, y yo te propongo esto y esto y esto. ¿Verdad? Entonces ya sería trabajar de la mano con el Poder Legislativo, ¿verdad?, y generar las reformas necesarias y evitar condenas cerradas en un futuro. Sí, porque yo lo que he apreciado es que en muchas ocasiones se le carga mucho la mano, incluso la responsabilidad, a los operadores jurídicos, ya sea defensorías de oficios o a los propios jueces y magistrados o secretarios, en este caso, que presentan los proyectos aquí en México, de todos los errores judiciales que se imputan. Son partícipes, es correcto, pero no toda la carga debe ser hacia ellos. Claro. Ellos solo aplican la ley o incluso intentan interpretarla en la medida en que ésta no se encuentre totalmente en contradicción, sino por el contrario, en armonía, en concordancia con lo que cree el constituyente o el poder constituido. Y en muchas ocasiones dicen, no, es que el poder judicial, los poderes judiciales, oh, está bien, pero ellos hacen y parten de la base que crea el legislador. Y a mí me agrada esta idea porque muchas veces no, hay que cambiar muchas cosas del poder judicial y no es eso necesariamente, también es incurrir, es participar y poder tener un impacto en la creación de la normativa. Así es. Y pues que esta incluso se encuentre de conformidad con los distintos tratados internacionales de los que México es parte. Porque yo lo que estoy viendo con el proyecto de inocencia, como me lo estás describiendo y me lo has narrado, es que muchos dirán, es que es un proyecto de legalidad porque es una materia penal. Sí es legalidad, pero entre la legalidad se encuentran inmersos derechos fundamentales o derechos humanos. Y al cumplir la legalidad, que se encuentra de conformidad con estándares internacionales, también cumples, aparte de que cumples el tratado, también cumples con los derechos fundamentales de las personas que se encuentran sujetas a estos procesos penales. Y yo tal vez me equivoque en mi apreciación, pero muchos dirán, no es una clínica de derechos humanos. Lo es de forma indirecta, por los resultados y la incidencia que tiene a favor de las personas que se encuentran favorecidas de ello. Sí, yo creo que lo has mencionado muy bien, ¿verdad? O sea, yo también lo pudiera, desde mi punto de vista, catalogar como una clínica de derechos humanos, sí pudiera ser, ¿verdad? Pero específicamente, ¿verdad?, personas inocentes. Exactamente. ¿Verdad? Solamente,
Sí, lamentablemente nosotros hemos encontrado violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Sin embargo, mientras la persona fácticamente no sea inocente, no podemos apoyar, lamentablemente. ¿Verdad? Es un proyecto muy específico, ¿verdad? Donde solamente la persona tiene que ser fácticamente 100% inocente, ¿verdad? Y es algo que también a veces confunde, ¿verdad? Entonces, me gustaría comentarte sobre que tenemos un sitio web, no sé si me gustaría, sí, lo claro, puedo mencionar, supuesto. ¿verdad? Es www.redinocente.org. Entonces, www.redinocente.org. Ahí, ese es un proyecto que tenemos, acabamos de lanzar hace un año y medio, donde la idea es unir a todos los proyectos de inocencia o clínicas que se dediquen a trabajo similar en toda América Latina, ¿verdad? Y crear esta red, ¿verdad? Para apoyarnos entre todos, ¿verdad? Y crecer juntos, ¿no? Y de esta forma, ¿verdad? Estamos fortaleciendo un Estado de Derecho, ¿verdad? En América Latina. Tenemos conferencias anuales o congresos anuales, ¿verdad? De esta red. Iniciamos hace 2 años en Santiago de Chile, el año pasado estuvimos en Buenos Aires, Argentina, ahora en octubre estamos en Bogotá, Colombia. Entonces, si algún abogado, algún activista social, algún estudiante de Derecho quisiera informarse más sobre esto, o está en nuestra página de internet, o si no, ahí mismo puede encontrar información sobre nuestra siguiente conferencia anual de proyectos de inocencia de toda América Latina, que va a ser en Bogotá, Colombia. Sí. ¿No? Entonces sería algo muy interesante. Nuestra idea es multiplicar, replicar estos proyectos, ¿verdad? Para fortalecer un Estado de Derecho, como lo acabo de mencionar. Perfecto. Bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si quieres agregar algo más, Marco. No, solamente que si alguien, igualmente, ¿no? Nosotros estamos totalmente abiertos a la posibilidad de implementar estos proyectos a donde nos inviten, ¿verdad? Nosotros ofrecemos capacitaciones gratuitas, ¿verdad? Solamente falta el interés de las universidades generalmente, que nos inviten, nosotros con gusto vamos, damos las capacitaciones necesarias, damos conferencias sobre estos temas, ¿verdad? Tenemos muchos temas donde podemos nosotros hablar, ¿verdad? Y explicar y contar historias verídicas sobre casos de inocencia. Tenemos mucho que compartir con estudiantes de Derecho y con abogados, no profesores. Entonces, yo los invito, ¿verdad?, a que nos busquen por nuestra página de internet. Tenemos Facebook, también es Red Inocente, es la organización Red Inocente, ahí nos pueden encontrar y con gusto podemos apoyar en la implementación de estos proyectos aquí, en cualquier estado, en cualquier universidad, o también se pueden implementar proyectos dentro de alguna asociación de abogados, ¿verdad?, dentro de un subdepartamento de servicio social, de servicio a la comunidad. Todo es viable, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por el espacio, la verdad, y por poder compartir nuestras experiencias y este proyecto, ¿no?, que realiza gran labor a favor del inocente. No, al contrario, gracias al maestro Marco por darnos la entrevista y un parte de su espacio en su agenda para poder implementar y fomentar este tipo de actividades que, como lo había señalado, tratan de fortalecer los sistemas judiciales erradicando esas prácticas, pero sobre todo educar a los abogados o a los jóvenes estudiantes para poder ser abogados con una sensibilidad y ser más humanos. Así es. Pero bueno, amigas y amigos de Grado Cero, pues eso es todo sobre el proyecto de Inocencia. Agradecemos mucho a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, por otorgarnos parte de sus instalaciones y poder dar a conocer este tipo de proyectos que se están gestando al interior de nuestra universidad, nuestra máxima casa de estudios en Baja California, y también dar a conocer que no todo se encuentra en la Ciudad de México y que también se está trabajando en nuestra entidad federativa. Muchas gracias. Sí, gracias.
¿Qué tal? Muy buen día, amigas y amigos de Grado Cero. ¿Cómo han estado? Estamos aquí desde la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, haciendo una transmisión especial para Grado Cero desde última instancia. Y estamos aquí con el maestro Marco Maclis. ¿Cómo estás, Marco? Hola, muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por atenderlo. La verdad, creo que es un gusto poder escuchar voces fuera del Distrito Federal, donde también se encuentran trabajando otros temas distintos de los que uno está acostumbrado en la Ciudad de México. Pero bueno, el motivo de esta entrevista es para que nos puedas informar sobre el proyecto Inocencia, que ha sonado mucho recientemente en los medios aquí en Baja California y más allá, e incluso se tuvo la oportunidad, tengo entendido, de hablar sobre el proyecto Inocencia en un foro que se realizó en la ciudad de Oaxaca. Pero cuéntanos un poco del proyecto Inocencia, por favor. Sí, claro que sí. El proyecto Inocencia surge en Estados Unidos. Tiene su base ahora en 66 proyectos, ¿verdad? En todo Estados Unidos, en universidades específicamente, en escuelas de derecho. En San Diego, solamente unos minutos cruzando la frontera aquí con Tijuana, tenemos un proyecto en donde yo soy parte. Es un honor para mí trabajar en esa gran clínica, ¿verdad?, de abogados, de estudiantes de derecho, ¿verdad?, que está dentro de su universidad, porque una de mis labores es copiar ese método, ese programa, y exportarlo a otras universidades en todo el mundo. Ahora, una de nuestras grandes misiones, ¿verdad?, es poderlo implementar aquí, ¿verdad?, en Baja California, ¿verdad?, aunque ya iniciamos, ¿verdad?, con las etapas de implementación, ¿verdad?, pero también ahora estamos implementándolo en otras universidades en toda la República Mexicana, así como en toda América Latina. Para saber un poquito más de este proyecto, ¿qué es este proyecto? En pocas palabras, es una clínica, ¿verdad?, práctica, donde los estudiantes de Derecho hacen su servicio social y a la vez defienden a personas inocentes que están en prisión, personas que ya han sido sentenciadas, recibieron una sentencia condenatoria, sin embargo, están por delitos que ellos jamás cometieron. Entonces, el trabajo de los estudiantes es investigar hechos que acrediten la inocencia de estas personas y así poder recurrir a las instancias legales disponibles en cada país, en este caso en Estados Unidos, donde yo trabajo, ¿verdad?, ante los tribunales de alzada por medio de un habeas corpus, y así poder reabrir el caso y que se reconsidere su sentencia y, en su caso, relitigar el caso, ¿verdad?, presentando esta nueva evidencia que los estudiantes de Derecho han descubierto, lógico, siempre bajo la supervisión de los profesores de Derecho y litigantes expertos, y así obtener la libertad de estas personas. Nuestra misión ahora es copiar estos modelos de defensa social, si se puede llamar así, porque no cobramos ni un 5, es totalmente gratuito nuestro servicio. Entonces la idea es multiplicar, ¿verdad?, estos proyectos en toda América Latina que tanto hacen falta. Qué bien, me agrada mucho la idea que sea con fines no mercantilistas, que sea gratuito. Creo que es algo muy relevante y que debe incentivarse entre los compañeros que se encuentran aún estudiando aquí en la carrera, incluso entre los egresados, porque muchas veces, hay muchas ocasiones en que las propias defensorías de oficio no se dan abasto con todo el trabajo que se da, y muchas ocasiones, no siempre es el caso, sino en ocasiones, la calidad se deja de lado en la defensa a favor de las personas que estén implicadas en alguna imputación, hecho delictivo, y peor aún si ya se encuentran sentenciadas por algún error judicial, por alguna falta de preparación de la defensa que hayan tenido. En este caso, si fue de oficio, pues esta podría ser una muy buena oportunidad para ellos ante los tribunales de alzada para poder determinar su responsabilidad o no en un caso específico. Ahora, yo lo que veo muy interesante es la gratuidad del evento. ¿Cuál es el primer precedente en Estados Unidos del proyecto Inocencia? Bueno, el primer precedente de este proyecto es San Diego, ¿verdad? En la ciudad de San Diego, en la Universidad California Western School of Law, así se llama esta universidad de leyes que está en el centro, en la ciudad centro de San Diego. Inicia ahí el proyecto de Inocencia junto con otros 3 proyectos al mismo tiempo, un otro en Nueva York, otro en Mississippi, si no me equivoco, y otro en otro estado también, ¿verdad?, del lado oeste de Estados Unidos. Son los 4 proyectos iniciales, ¿verdad? Estamos hablando de hace 16 años, ¿verdad?, a partir de hoy, y ahora nuestro proyecto en California ha sido punta de lanza.